Vamos a dejar que el bot gane. Ya, Dios. Ya, Dios. La gallardiasis. El diario. ¿Qué pasó? Oh, mira, jóvenes, buenas noches. Vamos a hablar hoy día del hemograma, ¿ya? El hemograma es un examen de verdad muy importante dentro de los exámenes que ustedes van a solicitar en la práctica clínica. Va a ser un examen que siempre voy acompañado de cualquier otro examen, ¿no? Es importante conocerlo. El hemograma tiene como componentes diferentes partes, ¿no? Lo que constituye el eritograma, el leucograma y lo que es el estudio de las plaquetas, también conocidas como plaquetogramas, ¿ya? ¿Qué cosa es el hemograma? Es un conjunto de pruebas de laboratorio, ¿no? Que establecen lo que les mencionaba, ¿no? Eritograma, estudio de eritrocitos; leucograma, estudio de leucocitos; plaquetograma, estudio de plaquetas, ¿no? Entonces vamos a estudiar todos estos componentes de lo que es el hemograma. Y ahora el hemograma no solamente es un estudio de los valores que nos remiten el equipo automatizado, sino también es un estudio en la cual hay que hacer un frotis sanguíneo, es decir, un examen de lo que es la sangre periférica, ¿no? Para valorar si es que estos eritrocitos, estos leucocitos o estas plaquetas que me ha reportado el equipo se encuentran dentro de los estándares aceptados, es decir, si son normales o no, ¿no? Si tiene algún tipo de alteración, y si es que tuviesen algún tipo de alteración, hacemos los comentarios interpretativos, ¿no? Eritrograma, estudio de la serie roja, valoramos el conteo de los eritrocitos, es decir, el número de los glóbulos rojos expresados en milímetros cúbicos, dosificamos el valor de la hemoglobina y valoramos el hematocrito, que es expresado en porcentaje. A su vez, también evaluamos los índices hematimétricos que constituyen el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la distribución ampliada de los glóbulos rojos, entre otros, ¿no? Igual hacemos un extendido, ¿no?, de un frotis y valoramos las características de estos glóbulos rojos en el examen directo o microscópico, ¿no? Por otro lado, el leucograma, serie blanca, hacemos el conteo global en valores absolutos y en valores relativos. Valores absolutos expresados en milímetros cúbicos y valores relativos expresados en porcentajes. Valoramos igual el frotis, valorar aquí la morfología de la sangre, ¿no? Qué forma tienen estos leucocitos, si hay alguna alteración. Por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el leucograma están tanto la línea mieloide, ¿no?, como la línea linfoide, o hablar de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no?, versus los de la línea linfoide, que constituirían lo que es los linfocitos. El plaquetograma, conteo de plaquetas, evaluamos microscópicamente, ¿no?, si son pequeñas, si son grandes, si están agregadas estas plaquetas, y también de manera automatizada, es decir, lo que nos reporta en el equipo es el volumen plaquetario medio, al igual que la distribución, ¿no?, de las plaquetas, ¿no?, cómo es la relación en cuanto a su tamaño. Bueno, para empezar a hablar del de lo que es el hemograma, tenemos que tener en conocimiento, ¿no?, cómo es lo que es la hematopoiesis. Sabemos que la hematopoiesis no es la producción de las células, ¿no?,
leucocitarias, ¿no? Que constituyen también la producción de las plaquetas y también la producción de los glóbulos rojos, ¿no? Hay una célula madre, que es una célula madre pluripotencial, la que es responsable, ¿no? Y se supone que todo este proceso tiene que estar ordenado, regulado, ¿no? Hay un proceso de maduración independientemente de qué tipo de célula esté circulando en sangre periférica, ¿no? Que se va a dar a cabo, ¿no? Para al final obtener, pues, células, ¿no? De la línea mieloide, a los monocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, ¿no? Células de la línea mieloide también, a las plaquetas y a los glóbulos rojos, ¿no? Por otro lado, tenemos aquellas que provienen de la línea linfoide, que vendrían a ser tanto los linfocitos T como los B, ¿no? Incluyendo las células plasmáticas, ¿no? En general, cuando hablamos de linfocitos en lo que es hemograma, no decimos que si es linfocito B o linfocito T o de manera automatizada si es un plasmocito, simplemente reportamos linfocitos, ¿no? No es posible hacer la diferenciación por un hemograma automatizado. Más bien sí podemos diferenciar un plasmacito en sangre periférica, ¿no? Que nos habla ya de una patología, por ejemplo, ¿no? Encontrar plasmocitos en sangre periférica. Todo esto es normal, ¿no? Podemos encontrar células inmaduras, sí, pero en dependencia de lo que nosotros hallemos también nos va a indicar algún tipo de alteración, ¿no? Es normal que encontremos frente a un proceso reactivo, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, ¿no? Células inmaduras, pero no aquellas inmaduras, por ejemplo, como los mieloblastos, ¿no? O los linfoblastos, que no deberían estar circulando en sangre periférica, ¿no? Su hallazgo, por ejemplo, es indicativo de algún tipo de patologías, sobre todo patologías linfoproliferativas, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la eritropoiesis. La eritropoiesis en condiciones normales es un proceso ordenado, definido y equilibrado, tanto a nivel central, la médula ósea, como periférico, a nivel de lo que es la sangre circundante, ¿no? Donde ocurren los siguientes cambios: el tamaño celular, nuclear, conforme van madurando, van disminuyendo, ¿no? Esto encontramos en lo que es la célula madre, ¿no? Lo que es la médula ósea, y vamos dándonos cuenta, ¿no? Que mientras más maduro sea, esto por ejemplo que encontramos en la sangre periférica, va disminuyendo el tamaño, y por otro lado, ¿no? El aspecto de la cromatina suele ser un poco más, ya deja de ser basófila, ¿no? Es decir, de color azul, como se observan en estadios iniciales o tempranos, ¿no? Por otro lado, el volumen o la proporción entre lo que es el núcleo y el citoplasma, conforme va madurando, ¿no? Va también disminuyendo, ¿no? Lo vemos un núcleo más pequeño a diferencia del citoplasma, ¿no? Bueno, para lo que es la realización de lo que es el electrograma, en realidad para todo lo que es el hemograma, lo que nosotros utilizamos es una sangre venosa. Utilizamos sangre venosa en un tubo, mencionamos en la clase anterior, un tubo de color morado que contiene EDTA. ¿Qué cosa es el EDTA? Es un anticoagulante de tipo etilendiamino tetraacético, ¿no? Ese es el tubo recomendado para dosar o hacer el hemograma, ¿no? Los valores, como podemos ver en esta gráfica, son muy referenciales, ¿no? Cada valor referencial debe ser aplicado a cada población, ¿ya? Esto va a variar en dependencia si esto es en Perú o si es en otro país, van incluyendo, ¿no? Si es en Perú, ¿no? Zona sierra, zona costa, ¿no? Es muy variable, ¿no? Como podemos observar también, los valores referenciales van a ser muy distintos en un hombre y en una mujer, más aún si es que es un recién nacido, si es que es una gestante, ¿no? El hombre usualmente tiene conteo de glóbulos rojos, por ende también de hemoglobina y de hematocrito mucho más altos a diferencia de la mujer, y los recién nacidos tienen conteos mucho más altos que la población adulta, ¿no? Pueden llegar incluso, ¿no? A tener un nivel de hemoglobina hasta de 22, ¿no? gramos por decilitro, con un nivel de hematocrito de 40 hasta 60%. Los niveles, ¿no? de gestantes, sin que estos significan, ¿no? alguna alteración patológica, ¿no? por su condición de gestante, pues tienden a disminuir, y suele asociarse, ¿no? por la gran cantidad de líquidos que pueden tener esas gestantes. Hablamos de hemodilución por la gestación. Los hombres siempre tienen más que las mujeres, ¿no? Los recién nacidos mucho más que la población adulta, y la población gestante, ¿no? Cifras mucho menores, a diferencia de estos tipos de población, tanto hombre, mujer o recién nacido. Otro dato importante también que debemos valorar en el hemograma es la relación que debe existir entre la proporción de glóbulos, de conteo de glóbulos rojos con la hemoglobina y el hematocrito. Si se dan cuenta, hay una relación de 3, ¿no? Es por 3
por 3, ¿no? Hay una relación. Si multiplicamos 4 por 3, 14, más o menos debe ser el 42%, ¿no? Igual si multiplicamos 4 por 3, 4.4 debe ser alrededor de estos valores referenciales, ¿no? Siempre hay una relación de 3, de 3, de 3, ¿no? Es lo que debe de esperarse, ¿no? Ya. ¿Para qué nos sirve valorar el ectograma, ¿no? Nosotros contamos o valoramos el conteo de los glóbulos rojos, sobre todo el nivel de hemoglobina, para determinar si nos encontramos en anemia o en poliglobulia, ¿no? Hablamos de anemia, cifras obviamente inferiores, en dependencia, ¿no?, de la población. Si hablamos de una población femenina, por ejemplo, encontrar cifras de 11, ¿no?, ya nos indicarían anemia, o cifras superiores a 16 ya nos indicaría la denominación de lo que es la poliglobulia, ¿no? Hay diferentes factores que nos pueden indicar si es que es anemia o poliglobulia. Es uno de los ejemplos, por ejemplo, destrucción de glóbulos rojos, disminución de la producción de los glóbulos rojos por diferentes causas, pérdida de los glóbulos rojos o hemodilución, ¿no?, o también conocido como ficticia, ¿no? Poliglobulia, aumento de la producción medular, secundarios sobre el mayor requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, las personas que vienen o viven en las zonas altoandinas tienen niveles elevados de glóbulos rojos, ¿no?, o de eritrocitos, o también puede ser secundario de causa ficticia. Bueno, ¿cómo determinamos nosotros lo que es el valor del hematocrito? Hay diferentes maneras, de manera automatizada y de manera manual. De manera manual es la forma, ¿no?, que si ustedes piden solamente hematocrito, que suele, ¿no?, hacerse, también conocido como microhematocrito, que simplemente consiste, ¿no?, llevar la muestra sanguínea en un tubo capilar, posteriormente hacer una centrifugación y valorar la proporción que existe entre el plasma y el paquete globular que por la centrifugación cae o desciende, ¿no? Es expresado en porcentajes. Hay una fórmula, también podemos obtener el hematocrito por fórmula. La fórmula es volumen corpuscular medio por eritrocito entre 10, ¿no? Hay que tener en consideración esto. Muchas veces encontramos errores discordantes entre el hematocrito que me determina el equipo automatizado versus el hematocrito que me determina la fórmula manual, es decir, por centrifugación. Esto usualmente se debe, ¿no?, que en la determinación manual puede haber atrapamiento, ¿no?, de plasma en ese paquete globular que se encuentra sedimentado, ¿no? Cuánto usualmente solemos encontrar, ¿no?, entre diferencia lo automatizado con lo manual, entre una elevación entre un 0.5 a 1.5% a favor del hematocrito o el microhematocrito por centrifugación, ¿no? Un concepto claro que nosotros debemos manejar siempre, ¿no?, es estas dos premisas que les voy a mencionar. Un hematocrito bajo en un paciente que no ha perdido sangre, es decir, normovolémico, es sinónimo de anemia. Pero un hematocrito normal en un paciente que no ha perdido sangre no significa que no tenga anemia. ¿Y esto por qué? Por todo lo mencionado, ¿no? Sobre todo cuando hacemos la prueba de determinación por centrifugación. Entonces, no solamente va a haber atrapamiento de plasma, ¿no?, que nos pueden mostrar niveles elevados de hematocrito que no corresponden a los datos del paciente, sino también que el valor del hematocrito se puede ver influenciado por el glóbulo rojo, el tamaño. Hay diferentes formas en dependencia de qué tipo de patología hay. Mientras el glóbulo rojo sea mucho más redondo, ¿no?, mucho más grande, los niveles de hematocrito van a verse más incrementados, ¿no?, la forma del eritrocito. Entonces, con estas dos definiciones tenemos que tener en claro que para poder definir si un paciente tiene anemia o no, tenemos que basarnos en el nivel de hemoglobina, más no en el nivel de hematocritos. Vamos a hablar ahora de los índices eritrocitarios, ¿no? Les mencioné que existen diferentes índices eritrocitarios. ¿Cuál es la finalidad de poder conocer estos índices eritrocitarios? Si tenemos el concepto de lo que es anemia, ¿no?, cifras menores a los valores estándares, entonces los índices eritrocitarios, sobre todo el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media, nos van a poder ayudar a clasificar, ¿no?, qué tipo de anemia tiene la persona. Y en dependencia de qué tipo de anemia tiene la persona, uno puede suponer las posibles causas. Ya, el volumen corpuscular medio es el promedio del volumen de los eritrocitos expresados en fentolitos. Entonces hay una gran población de eritrocitos, lo que hace la máquina es medir el tamaño y lo expresa, lo promedia y lo expresa en fentolitos, ¿no? Hay una manera también manual de poder
calcular el volumen corpuscular medio, que es el hematocrito por 10, entre el número de Matías expresado en millones, ¿no? Valor normal entre 80 a 100, para recién nacidos es variable, que puede ir desde 88 hasta 125 femtolitros, ¿no? Les mencionaba que hay diferentes tipos de anemia. Tengo una anemia baja, en dependencia del tamaño, uno puede decir que es una anemia normocítica cuando se encuentra entre 80 a 100, uno puede decir una anemia macrocítica cuando el valor del volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros, o una anemia microcítica cuando el volumen del corpuscular medio es menor a 80 femtolitros. Otro índice eritrocitario que nos ayuda, ¿no?, a poder valorar, sobre todo en anemias en estadios tempranos, cuando no hay alteración aún, ¿no?, de la hemoglobina, es la distribución de glóbulos rojos, que nos evalúa la anisocitosis. ¿Qué cosa es la anisocitosis? Son los diferentes tamaños que existen en los glóbulos rojos, ¿no? Nos habla de la maduración, en realidad, cómo está progresando la maduración eritrocitaria, si existe o no existe alteración en lo que es la maduración eritrocitaria. Entonces, sobreentendemos de que cuando está avanzando, iniciando es un proceso de anemia, lo que se va a alterar es la maduración, ¿no? Y eso se expresa microscópicamente en los diferentes tipos de tamaños que uno puede observar. ¿Cómo lo expresamos o cómo se presenta en un reporte de hemograma esta redistribución de glóbulos rojos? Lo podemos ver expresado en porcentajes o bien expresados en femtolitros, ¿no? Puede ser por cociente de variación o bien por desviación estándar, ¿no? En dependencia de cualquiera de ellos se puede valorar, ¿no? Es confiable, evalúa cuál es el límite normal de hemoglobina para cada individuo, ¿no? Puede elevarse en que sus valores, ¿no?, aunque puede elevarse en caso de que sus valores de hemoglobina no disminuyeran, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un paciente que vive en la altura tiene una hemoglobina de 17, viene la cosa, sucede cualquier episodio de anemia, no sé, ¿no?, por X motivo, y su nivel de hemoglobina está en 14. El 14 para un paciente varón, para nuestra población, sigue siendo normal, o sea, dentro de los valores normales, pero para esa persona que tenía una hemoglobina o estaba acostumbrada a una hemoglobina de 17, significa que existe un grado de anemia, no hay anemia. ¿Y cómo puede valorarse antes de que existen otro tipo de manifestaciones como los descensos de hemoglobina mucho más marcados, ¿no? Es a través de la distribución de los glóbulos rojos. El valor referencial es entre 11 a 14.5 para la población adulta y para la población niña entre 11 al 17%. Cifras mayores, ¿no?, hablan pues de alteraciones de la maduración eritrocitaria, como por ejemplo, ¿no?, en los casos de anemias carenciales, ya sea por deficiencia de hierro, folatos como la vitamina B12, ¿no?, donde van a estar estados de RDW elevados, ¿no? Hay estados hipoproliferativos, anemias por enfermedades crónicas, toxicidad medular, donde muestran, ¿no?, a pesar de que hay anemia, ¿no?, distribución de este índice dentro de los valores normales, ¿no? Otro valor, ¿no?, quizás no tan importante, pero que se mencionan dentro del hemograma, es la hemoglobina corpuscular media. Informa acerca del contenido medio de hemoglobina en cada hematía, ¿no? Su resultado se relaciona siempre con el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Se expresa, ¿no?, en picogramos, entre 27 a 31 picogramos en el valor referencial. Bueno, entonces son las elevaciones, como les mencionaba, no es tan importante su evaluación, sobre todo para valorar la anemia, ¿no? Este valor sí es importante, ¿no?, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Es el promedio de la concentración de hemoglobina de una población de eritrocitos, ¿no? Lo que va a expresarnos es el grado o la cantidad de color que tiene ese glóbulo rojo, es decir, la cantidad de concentración de hemoglobina. Evalúa hipocromía, ¿no? Hablamos de hipocromía, poco color, hipercromía, más color, normocromía, un color normal, ¿no? Se expresa, ¿no?, en gramos por decilitro, su valor referencial es en 32 a 36. Alteraciones, les mencionaba que nos sirve para valorar pues las anemias, ¿no? En dependencia, ¿no?,
si están en 32 a 36 gramos por decilitro, la concentración de hemoglobina corpuscular media con un nivel de hemoglobina baja, se me ocurre en 10, ¿no? Hablamos de una anemia normocrómica. Si es que tenemos una hemoglobina baja nuevamente, pero con una concentración de hemoglobina corpuscular media por debajo de 32, hablamos de una anemia hipocrómica. No existe el término de hipercromía, en realidad no existe una anemia hipercrómica, ¿no? Pero se considera, ¿no?, que la cromía puede ser incrementada, ¿no?, o la máquina lo expresa así cuando se encuentra por encima de 36. Situaciones, ¿no?, en las cuales el glóbulo rojo pierde sobre todo la superficie del glóbulo rojo, por ejemplo, destrucción, ¿no?, de los glóbulos, de los hematíes, por ejemplo, que el glóbulo rojo se haya vuelto más esférico, hablamos de esferocitos, ¿no?, va a hacer que la superficie del glóbulo rojo se pierda, y eso, ¿no?, va a generar, ¿no?, que el valor de la hemoglobina corpuscular media, ¿no?, en el equipo automatizado muestre pues niveles más elevados, sin eso significar pues que exista más hemoglobina, no es que exista, no es una determinación, simplemente significa que había una pérdida del área del glóbulo rojo, ¿no? Disminución, glóbulos rojos con hemoglobina baja, ¿no? Hablamos de anemias, sobre todo anemias por deficiencia, ¿no?, de vitamina B12, folato, ahí es que se observa hipocromía, y generalmente las anemias normocrómicas, ¿no?, anemias con insuficiencia renal, pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no?, muestran niveles normales. Bueno, otro recurso importante entre lo que es el eritograma es valorar la morfología, ¿no? Ya les hablé hace rato el término de anisocitosis, que habla de los diferentes tamaños, ¿no? Microcíticos, macrocíticos, ¿no? Se encuentra así, habla de anisocitosis, ¿no? Por otro lado, hay otra determinación que debemos conocer, que es la poiquilocitosis, ¿no? Diferentes formas, esquistocitos, redonditos.